Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Sabíais que Kafka le pidió a un amigo antes de su muerte que destruyera todo lo que había escrito, a excepción de 6 obras seleccionadas por él? Franz Kafka tuvo una vida breve y, en algunos aspectos, bastante gris. Murió a los 40 años de tuberculosis sin poder imaginar siquiera que sus obras, muchas de ellas publicadas de manera póstuma, alcanzarían el merecido prestigio del que gozan hoy. Las pocas obras que publicó en vida, incluida La Metamorfosis, pasaron casi desapercibidas, algo muy triste para alguien que había decidido consagrar su vida a la literatura y cuya autoestima, machacada desde la infancia por un progenitor muy autoritario, era terriblemente baja. En una carta que escribió al padre de una de las novias que tuvo, Felice Bauer, Kafka decía esto de sí mismo: «Todo mi ser se centra en la literatura y hasta los 30 años he mantenido ese rumbo a rajatabla. Si alguna vez lo abandono, dejaré de vivir. De ello deriva todo cuanto soy y no soy. Soy taciturno, insociable, malhumorado, egoísta, hipocondríaco y realmente enfermizo. ¿Cómo ha de vivir su hija con un hombre así, que ha dejado toda distracción a fin de conservar las energías justas para dedicarse en exclusiva a la literatura?» Franz Kafka nació en Praga el 3 de julio de 1883. Su familia era judía y su padre, Hermann Kafka, poseía un negocio textil con más de una docena de empleados. Le pusieron el nombre de Franz en honor del emperador austriaco Francisco José I y fue el mayor de 6 hermanos, aunque sus 2 hermanos varones fallecieron siendo bebés, algo que al parecer le hizo sentirse culpable porque había sentido celos de ellos y deseado que desaparecieran. Sus 3 hermanas, que le sobrevivieron, perecieron durante la Segunda Guerra Mundial, víctimas de los nazis. Hablaba checo y alemán desde pequeño y, como sus padres formaban parte de la alta sociedad de Praga, tuvo acceso a una educación esmerada y aprendió francés. Le gustaba leer las obras de Dickens, Cervantes, Darwin y Goethe, y también a filósofos como Nietzsche. Comenzó a escribir a los 14 años y, aunque destruyó aquellos primeros textos, descubrió que tenía más talento que los demás chavales de su edad. Cuando obtuvo el título de bachillerato, comenzó a estudiar química en la Universidad de Praga, pero tras solo 2 semanas abandonó aquella carrera y se pasó a Historia del Arte. Tampoco le convenció, así que comenzó a estudiar filología alemana. Sin embargo, finalmente su padre lo obligó a estudiar Derecho. Tras 5 años, logró completar la carrera, pero su gran pasión seguía siendo la literatura. A los 19 años, en una carta dirigida a su amigo Oscar Polak, decía: «A mi juicio, solo deberíamos leer libros que nos muerden y nos pican. Si el libro que estamos leyendo no nos despierta de un puñetazo en la crisma, ¿para qué lo leemos? ¿Para que nos haga felices? Como tú escribes, Dios mío, también podríamos ser felices sin tener libros y, dado el caso, hasta podríamos escribir nosotros mismos los libros que nos hicieran felices. Sin embargo, necesitamos libros que surtan sobre nosotros el efecto de una desgracia muy dolorosa, como la muerte de alguien al que queríamos más que a nosotros, como un destierro en bosques alejados de todo ser humano, como un suicidio. Un libro ha de ser un hacha para clavarla en el mar congelado que hay dentro de nosotros». Después de doctorarse en Derecho, trabajó en los tribunales y en diversos bufetes de abogados durante un par de años, hasta ingresar en una compañía de seguros en 1908, con 25 años. Era un trabajador puntual y muy eficiente, pero carecía de ambición profesional. No le interesaba ascender, porque aquel trabajo le resultaba terriblemente aburrido, pero al menos tenía la ventaja de que solo le ocupaba la mañana, de modo que podía dedicar todas las tardes y las noches a lo que de verdad le gustaba: escribir. A partir de 1912 empezó a dedicarse más en serio a su afición y escribió obras como La Metamorfosis, que completó en 1915. El primer libro que le publicaron fue Meditaciones, en 1913, una recopilación de pequeños fragmentos en prosa extraídos de su diario personal y que mostraban su gran inquietud espiritual con un estilo muy innovador. Al igual que sus libros posteriores, solo lo leyeron algunos amigos y unos pocos lectores. Su padre, muy controlador, se oponía con fuerza a que Franz desarrollara su actividad literaria, y la tormentosa relación que siempre mantuvo con él se ve reflejada muchas veces en su obra.
Por ejemplo, en su libro La condena, un padre anciano y enfermo recupera de pronto la energía para maldecir a su hijo, que lo único que quería era vivir una vida independiente. En 1917, a Kafka, que siempre había tenido una salud muy frágil, le diagnosticaron tuberculosis y comenzó a pasar temporadas en sanatorios cada vez con mayor frecuencia. En 1920 tuvo que dejar su trabajo de abogado y aunque siguió escribiendo mientras pudo, la vida no le dio tiempo a desarrollar todo su arte ni a recibir ni una mínima parte del reconocimiento que cosecharía tras su muerte. Franz Kafka falleció el 3 de junio de 1924 víctima de la tuberculosis en el sanatorio Dr. Hoffmann en Kirlin, cerca de Viena. Tenía solo 40 años. A su buen amigo Max Brod le indicó por escrito que las únicas de sus obras que debían sobrevivirle eran las 6 que había publicado en vida: La Metamorfosis, La condena, El fogonero, En la colonia penal, Un médico rural y Un artista del hambre. Kafka indicó: todo lo que dejo atrás en forma de cuadernos, manuscritos, cartas, borradores, etc., deberá incinerarse sin leerse y hasta la última página. Pero Brod no quería destruir las creaciones de su amigo, a quien consideraba demasiado autoexigente. Brod creía en sus obras más que el propio autor y tras el entierro de Kafka firmó un contrato con el padre de este que le otorgaba a Brod el derecho a publicar de manera póstuma las obras del escritor. Así que en cierto modo traicionó los deseos de su amigo, pero dedicó el resto de su vida a ensalzar y promocionar su figura. Si Max Brod no hubiese tomado esa decisión, nos habríamos perdido mucho de este gran autor. De hecho, títulos póstumos tan interesantes como El proceso o El castillo habrían ardido sin que nadie los leyera jamás, lo que hubiera sido un auténtico pecado literario. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis de la obra de Kafka? ¿Cuál es vuestra novela favorita? Me gustaría que nos lo dijerais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a mi canal. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente vídeo. Mentes curiosas.